La posible intervención militar en Venezuela ha tomado fuerza nuevamente luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declarara a la prensa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que todas las opciones estaban sobre la mesa para acabar con la crisis que vive el país suramericano, incluyendo, por supuesto, las más fuertes. Diversos políticos, así como intelectuales, abrieron pues un debate sobre los diferentes escenarios y efectos que traería una confrontación armada en territorio venezolano. Algunos expertos señalan que el principal aliado del gobierno de Maduro sería el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un apoyo que complicaría a todas luces el panorama si la medida pues llegase a convertirse en una realidad. Y para ahondar en este tema quiero saludar a la doctora Cynthia Arson, es directora del programa de América Latina del Wilson Center, ya la veo en pantalla. Una muy buena tarde y bienvenida nuevamente a NTN 24. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Es un gusto. Se excede el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando en medio de una jornada como la Asamblea General de Naciones Unidas ante la prensa y cuando se suponía que había incluso llegado Nicolás Maduro a Nueva York, nuevamente ratificara que Estados Unidos no ha dejado a un lado cualquier opción que se tenga, que se haya pensado, desde la más débil, que es el diálogo, podría llamarse así, hasta la más dura, que es la opción militar, porque así lo ha dicho el gobierno de Donald Trump, para de alguna manera rescatar la democracia en Venezuela. ¿Se excede el presidente Donald Trump cuando en un escenario como Naciones Unidas, ante la prensa, dice esto? Bueno, yo creo que el presidente Trump, como nosotros sabemos, ha privilegiado un discurso beligerante, muy fuerte, contra los declarados enemigos de Estados Unidos. Habría que recordar, por ejemplo, el tipo de lenguaje que usó para calificar al régimen de Corea del Norte. Eso no decir que los Estados Unidos está contemplando ahora una intervención militar en Venezuela. Yo creo que salió más bien como una amenaza a Maduro, reflejando un poco la frustración, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad democrática en América Latina, que todas las medidas anteriores han fracasado y no se ve muy bien cuál sería el escenario para un cambio. Entonces, es cierto que en cualquier discusión de política exterior, casi un ejercicio es poner y discutir todas las posibles opciones que existen. Pero yo creo que hay mucha resistencia por parte del Pentágono, del Departamento de Defensa y otros actores importantes en el gobierno de Estados Unidos que no quieren ver ningún tipo de intervención militar. Pero repito que es característica de Trump de amanecer, de usar lenguaje y amenazas fuertes, es como parte de su política exterior. Hay quienes dicen que, por ejemplo, el presidente Donald Trump también estaría forzando a un diálogo que pueda de alguna manera controlar los Estados Unidos. Es decir, ¿cómo no lo controlaría si lo iniciaría el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sentándose a conversar con Nicolás Maduro sobre la crisis en Venezuela? Podría ser que una reunión bilateral sea constructiva, pero eso no se produjo durante la Asamblea General y no veo pues ningún escenario posible. Maduro no va a viajar a Estados Unidos. Probablemente si viaja va a ser tomado preso porque hay tantas sanciones y señalaciones de él por narcotráfico y otro tipo de delito. Entonces, no puedo decir que no es posible una reunión bilateral. Siempre el presidente Trump sorprende a todos, buscando, por ejemplo, en el caso ante la crisis de Corea del Norte, diciendo que justamente ha suavizado su discurso frente al régimen, diciendo que estaría de acuerdo en reunirse. Yo no sé qué tipo de salida eso podría producir.
y no se sabe todavía si el mismo Nicolás Maduro está buscando una salida. Yo creo que al contrario, está buscando todas las posibilidades para quedarse entonces hay un empate muy duro para el pueblo venezolano y también para todos los países de la región, Colombia, los vecinos, especialmente de Venezuela, que están sufriendo pues esa ola de migrantes que no termina. Ahora, señora Arzón, ¿por qué cree usted que hay tanta resistencia, por ejemplo, en el Pentágono, en algunos aliados de Estados Unidos, también en la región, a una intervención militar en Venezuela cuando esos propios países que, por ejemplo, están pidiendo que a Nicolás Maduro se condene, se investigue, se procese por violaciones de derechos humanos en Venezuela, por delitos de lesa humanidad, pues, han calificado al régimen de Venezuela como una dictadura y además lo vinculan? Lo vincula el propio gobierno de Estados Unidos con el narcotráfico, con el terrorismo. Se está pidiendo incluso, lo está haciendo el senador Marco Rubio y otros senadores de los Estados Unidos, le está pidiendo al Departamento de Estado que designe a Venezuela, que le ponga el sello a Venezuela de un Estado patrocinador del terrorismo. Ante una situación como esa, Estados Unidos ha intervenido en otros países, por ejemplo, de Oriente Medio. ¿Por qué no hacerlo en Venezuela? ¿Por qué sería un paso en falso? Sí, bueno, hay que ponerlo dentro del contexto de la política exterior de Estados Unidos. Tenemos miles y miles de tropas todavía en Afganistán, la guerra, la intervención en Irak. Muchos dicen que no produjo, bueno, obviamente no produjo los efectos deseados, pero muchos dicen que fue un desastre. Entonces, los Estados Unidos ha sufrido muchos muertos en estas guerras extranjeras. Entonces, no hay ningún deseo de meterse en otro tipo de conflicto militar que podría costar muchas vidas de soldados norteamericanos y también que va a ser resistido. Hay que pensar en el número de tropas que tiene el ejército venezolano y no solamente el ejército, sino las milicias, los grupos paramilitares que están fuertemente armados. Entonces no es como entrar para derrocar a Manuel Noriega en Panamá, donde la gente estaba en la calle dando la bienvenida a las tropas. Va a ser pues una guerra dura. Hay que pensar también en cuál sería la posible respuesta de los guerrilleros de las FARC que han dejado las armas, pero están muy desilusionados con el proceso de paz, con el grupo el ELN también, que todavía está combatiendo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces yo creo que hay un riesgo real de un incendio regional donde estos grupos guerrilleros van a entrar para combatir al llamado imperialismo yanqui y defender la revolución bolivariana. Así que es un paso bastante riesgoso para Estados Unidos o para cualquier país que piensa intervenir militarmente. Ahora, hay otro tema, y es que el éxodo venezolano se está convirtiendo también en un problema para los países de la región, para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Argentina, mucho más arriba también para Chile. ¿Esto no podría ser un detonante para que de alguna manera estos gobiernos, además de la demanda, de la denuncia ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, también a través de ONU presionen para que de alguna manera se pueda diseñar una estrategia que de alguna manera lleve a Nicolás Maduro paso a paso al terreno de la democracia, de la vigilancia de unas elecciones, por ejemplo? Creo que la reacción del hemisferio, especialmente de las democracias, Argentina, Chile, Perú, Brasil, todos han estado, México incluso, han llamado a Nicolás Maduro primero, elecciones libres, han sido condenados, están buscando una respuesta internacional y regional a la crisis migratoria, pero es otra
otra cosa decir que algunos países, por ejemplo, han pedido a la Haya que investigue al régimen por crímenes de lesa humanidad, y decir que países de América Latina va a dar la bienvenida a una intervención militar en un estado vecino. Yo creo que hasta ahora se ha avanzado mucho en el discurso regional, pues la condenación de los actos internos del régimen venezolano. Por muchos años, durante décadas, los países latinoamericanos incluso no querían condenar las prácticas internas de los estados latinoamericanos, y ahora eso ha cambiado radicalmente. Pero sería otro paso extremo pensar en una intervención militar o de Estados Unidos o de una fuerza multilateral que incluye a tropas y ejércitos de la región. No lo veo muy posible, y yo creo que incluso en la ONU, en el Grupo de Lima, en la OEA, se ha condenado el discurso militarista que amenaza con una intervención militar. Quiero agradecer a la doctora Cynthia Arson, es la directora del programa de América Latina del Wilson Center. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Tenga usted una muy buena tarde y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.